Estos serán los principales eventos macroeconómicos que moverán al mercado durante el segundo trimestre, comenzando hoy, 1 de abril. Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a hablar sobre los principales eventos macroeconómicos que van a transcurrir durante el segundo trimestre del 2022 y que afectarán de lleno a estos mercados financieros que ya hemos visto durante el primer trimestre cómo se veían bastante afectados. Entonces, haremos un listado sobre los principales eventos macroeconómicos que iremos viendo y que iremos viviendo durante este segundo trimestre, que veremos ahora desde abril, incluido el mes entero, mayo y junio, y cómo podemos ir viendo este desarrollo y cómo se van a comportar los mercados de cara a todos estos eventos, para bien o para mal. A finales de este mes de abril, por ejemplo, tendremos los datos de cómo ha ido el crecimiento del PIB durante el primer trimestre del 2022, tanto en Estados Unidos como en Europa. Aproximadamente se suele ver a partir del día 20 de abril aproximadamente, y de ahí hasta finales del mes de abril, incluso principios de mayo, algún país que se haya podido retrasar un poquito más en este reporte. Entonces, durante el primer trimestre, que es el reporte que veremos cómo sí ha habido un crecimiento que ha sido estable, veremos un crecimiento que no ha ido tan mal como podríamos llegar a esperar por cómo ha afectado el conflicto bélico, por cómo la inflación se ha ido desarrollando, pero sí que podríamos empezar a esperar que haya habido una cierta ralentización, que sea un poquito más despacio de lo que podríamos estar estimando, pues por ejemplo, hace medio año, cuando estábamos finalizando el 2021 y estábamos haciendo esas proyecciones de cara al 2022. Entonces, muy probablemente sí que podamos ver una cierta ralentización, tanto en Estados Unidos como sobre todo en Europa, y veamos que, bueno, en general este dato no deba influenciar tanto en ese movimiento que tienen los mercados financieros, salvo que veamos un dato extraordinario y que le sirva como excusa, digamos, a los bancos centrales de cara a esas subidas de tipos de interés para decir: la economía está bien, tenemos margen de maniobra, podemos tirar del freno de mano y ser un poquito más agresivos con esas subidas de tipos. Y es que al fin y al cabo prácticamente todos los analistas, todas las empresas de análisis están ya estimando que durante este año 2022 todos los países desarrollados van a crecer bastante menos de lo que estábamos estimando durante el año 2021. Podemos ver a toda la Unión Europea que se está ralentizando por completo debido al conflicto bélico y la inflación sobre todo, pero cómo también esto le está afectando, aunque sea en menor medida, al PIB de Estados Unidos y cómo le afectará a lo largo de todo este año. Entonces, hay tambores que nos empiezan a anunciar una cierta recesión, sobre todo de cara a Europa, que hay más probabilidades de la que la veamos en Europa, pero también es posible que pudiese ocurrir en Estados Unidos. Si todo esto ocurriese, evidentemente, no sería algo que estuviésemos prediciendo tan a la ligera, de decir: oye, pues vamos a caer en una recesión, los bancos centrales te van a decir: vamos a caer en una recesión. Eso no va a ser así. Lo podremos ver pues como de repente hay algo que se descuadra, algo que estalla de repente y que al fin y al cabo nos lleva a esa recesión, que a lo mejor no es tan grave, pero que sí nos lleva a por lo menos 2 o 3 trimestres, digamos, de contracción, y ver cómo estamos corrigiendo para después ya definitivamente poder salir del bache. Otro de los puntos claves que tendremos, y evidentes además, durante este segundo trimestre, y que los tenemos cada mes, son los datos que tenemos del reporte de la inflación. Los tenemos siempre a mediados de cada mes. Tendremos uno pues a mediados de abril, tenemos uno a mediados de mayo y uno a mediados de junio. Y si nada de este conflicto bélico hubiese ocurrido, estaríamos viendo estos datos de una manera bastante diferente, debido a que las materias primas hubiesen estado más estables y que la base que tenemos con respecto al año 2021 durante esos mismos meses era bastante superior a lo que suele ser habitualmente. Tenemos meses del 2021 con crecimientos de la inflación intermensual del 0,7, el 0,8, el 0,9, que evidentemente, si lo hubiésemos comparado con una situación normal hoy en día, podrían haber ayudado bastante a incluso empezar a reducir ese dato de inflación. Ahora, sin embargo, debido a este conflicto bélico, podríamos esperar, y ya estamos viendo en ciertos países de la Unión Europea, como España, Alemania o incluso la propia Unión Europea en su conjunto, sobre cómo están aumentando esas tasas de inflación durante el mes de marzo, debido sobre todo, evidentemente, a ese conflicto bélico que les golpea de lleno al fin y al cabo. Y es que recordemos que la inflación en Estados Unidos ya se quedó bastante alta durante el mes de febrero, cuando ni siquiera habíamos visto todavía alguna seña de lo que podría estar ocurriendo con este conflicto bélico. Entonces, ahora a mediados de abril, cuando veamos este reporte de marzo, podremos ver cómo superamos
amplísimamente el 8% de inflación en términos interanuales. No me extrañaría absolutamente nada. Sí que debemos decir que la inflación y todo este conflicto está afectando de manera menor a Estados Unidos que lo que está haciendo a Europa. En el caso de Europa, la mayoría de los países han aumentado interanualmente en aproximadamente un 2% esos datos de inflación, de un mes para otro. Entonces, en Estados Unidos a lo mejor podríamos llegar a estimar un poco la mitad, que pudiese ser un 1 y pico por ciento, y que nos llevase esta inflación en términos interanuales pues aproximadamente al 8,2, 8,3 o incluso 8,4. Si la viésemos por encima de todo eso, sería un dato bastante malo, porque veríamos cómo la Fed empezará durante la próxima reunión a volverse más agresiva y que las subidas de tipos sean todavía mayores. Y es que el tercer punto durante esta clasificación es evidentemente esa Fed, es ese banco central. Y es que la próxima reunión oficial de la Fed con la próxima subida de tipos que ya estamos estimando será en el mes de mayo. Ahora durante el mes de abril no tendremos ninguna reunión. Y hasta el mes de mayo, que es, si no recuerdo mal, entre el 2 y el 3 de mayo, o el 3 y el 4 de mayo, una cosa así, a principios de mayo, tendremos esa próxima reunión y veremos cómo se estima la siguiente subida de tipos de interés, que cada vez más personas empiezan a decir que será del 0,5% en lugar del 0,25%, como fue esta primera en el mes de marzo. Entonces, si empezamos a ver datos de inflación, como decíamos, muy, muy malos, la Fed incluso podría llegar a plantearse un 0,75, lo cual ya nos daría un impulso bastante grande. Ahora mismo el mercado está contando con que será, pues seguramente un 0,5 para estar un poquito más agresivos, porque ya nos estamos esperando esa gran subida de la inflación y podremos ver durante el mes de junio, que también es la siguiente reunión a esta mencionada, a mediados de junio, podemos ver cómo volveremos a subir otra vez los tipos de interés, pero ahí todavía tenemos más dudas si volverá a ser un 0,25 o será un 0,5%. Si nosotros acabásemos este año 2022 por encima del 2% de la subida de tipos, hay que tener bastante cuidado, sobre todo con las empresas de alto crecimiento y de altas valuaciones, las que no tengan todavía beneficios sólidos, porque verán bastante reducido ese crecimiento y veremos cómo les puede afectar de lleno a los propios márgenes y cómo vemos que tienen un año al fin y al cabo bastante negativo con respecto a lo que ya estábamos estimando. Y otra cosa que no podemos dejar al lado, dejar de sobreestimar, es al fin y al cabo el conflicto bélico que tenemos entre Rusia y Ucrania. Y es que es algo que ya se nos ha quedado enquistado durante las últimas semanas, ya llevamos más de un mes con este conflicto. Y es algo que si vemos que se sigue alargando en el tiempo, vemos que sigue afectando de lleno a las propias materias primas, al suministro de la cadena global, etcétera, veremos cómo al fin y al cabo todo va a seguir subiendo, la inflación seguirá subiendo y, evidentemente, como ya hemos dicho, pues llevará a la actuación más agresiva de los bancos centrales. Entonces, a nadie le interesa que este conflicto se alargue en el tiempo, ni siquiera a los propios combatientes. A Rusia tampoco le está interesando esto, porque al fin y al cabo un conflicto bélico conlleva a dinero, dinero y dinero. Es algo que no le conviene porque al fin y al cabo lo que va a hacer es pegarse un tiro en el pie, como se suele decir, y hacerse daño a sí mismo. A lo mejor conquistar, sí, una parte de Ucrania, en la zona del este, de Crimea, que bueno, prácticamente pues ya es suya. Podríamos ver pues la zona de Donetsk y otra zona de limítrofe con la frontera con Rusia, y el ver al fin y al cabo cómo esto afecta de lleno a las propias materias primas, como ya habíamos dicho. Entonces, en este sentido, esto es algo que a nadie le interesa que continúe en el tiempo, ni siquiera a ellos mismos, y es algo que tarde o temprano deberían buscar una solución en común y que al fin y al cabo fuese razonable para la comunidad internacional y para ellos mismos. Entonces, si viésemos que este conflicto escala a más, podríamos ver una gran corrección en los mercados, porque significaría que estaríamos entrando en una economía bastante diferente. Estaríamos entrando en una economía que se está centrando más en un conflicto bélico que en el propio crecimiento empresarial y económico durante el año 2022, y eso es algo que podría arrastrar no solamente a esos países, sino también a los países de la OTAN y algo más a nivel mundial. Por último, también tenemos que ahora en prácticamente un par de semanas vamos a empezar la nueva earnings season, es decir, vamos a tener a todas las grandes empresas de nuevo reportando los earnings, esta vez ya del primer trimestre del año 2022. Como siempre, empezaremos con los grandes bancos, veremos a JP Morgan, Goldman Sachs, veremos a Morgan Stanley, a Citigroup, Bank of America, etcétera, etcétera. Luego entraremos ya con Netflix,
Después de ahí ya pasaremos a las Big Cap, veremos pues por ejemplo a Apple, veremos a Amazon, a Tesla, veremos a otras empresas del tipo Visa, Mastercard, Johnson & Johnson, es decir, todas las grandes empresas que entre mediados de abril y mediados de mayo van a reportar sus earnings sobre el primer trimestre del año 2022. Y esto es algo que también será bastante importante de cara a los movimientos del mercado, porque no solamente nos estaremos basando evidentemente en los propios earnings que tengamos durante la sesión, sino que, al igual que pasó ya durante el primer trimestre, el guidance que nos estén dando estas empresas será bastante importante debido a la situación de incertidumbre que estamos teniendo siempre en estos mercados en la actualidad. Y es que si os acordáis, ya tuvimos a dos de las FANG cayendo en picado durante el primer trimestre. Vimos como Netflix y Meta se cayeron durante el reporte de earnings más de un 22-23%, para después continuar la caída y llegar en algunos casos al 30 y tantos por ciento desde el reporte de los earnings, cuando tocaron ya los mínimos. Entonces, en ese sentido, si viésemos todavía más daño en este tipo de empresas, que son además tan grandes, si viésemos como alguna más de este estilo vuelve a caer, podríamos ver como el Nasdaq lo pasa bastante mal durante el segundo trimestre, o al menos durante el mes posterior a los earnings, digamos, de este reporte. Entonces, en este sentido sí que veremos que, evidentemente, durante mediados de abril hasta mediados de mayo tendremos un peso muy importante en estos earnings de cara al movimiento que vaya a tener el mercado, tanto para bien como para mal. Y por último, aunque no lo estemos mencionando tan de lleno, y esto es simplemente una suposición porque todavía no sabemos nada, es si de la crisis sanitaria que todavía sigue con nosotros tuviésemos pues nuevas variantes, tuviésemos nuevas variedades y viésemos cómo tenemos que volver a algún tipo de lockdown, que tuvimos que cerrar parte de la economía, como está ocurriendo ahora mismo en China con la ciudad de Shanghái, que eso evidentemente va a afectar de lleno nuevamente a las cadenas de suministro, va a afectar de lleno e indirectamente a la inflación y va a afectar a muchas industrias a lo largo de todo el planeta. Veremos en Estados Unidos cómo esto en los propios earnings, veremos cómo les afecta, veremos también en Europa cómo les afecta bastante. Entonces es algo también a tener en cuenta y es algo que si vemos que surgen nuevas variantes, veremos cómo estas nuevas empresas farmacéuticas vuelven a hacerlo bastante bien, como Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, etcétera, y tienen una revalorización pues a lo mejor durante un mes. Entonces, en ese sentido, tenemos que también tener en cuenta ese balance, que no es algo seguro que vaya a ocurrir, pero que siempre está ahí porque todavía no hemos terminado con esa crisis sanitaria. Decidme vosotros en los comentarios qué pensáis que será lo más importante de cara a este trimestre de 2022 y si pensáis que vamos a ir para bien o vamos a ir para mal durante el desarrollo de este mismo. Si os ha gustado el vídeo, entonces dejad un buen like, suscribiros al canal, activando la campanita, checar los links en la descripción como mi Twitter y mi página web para ver todos los precios objetivos, ratings y más información de las empresas cotizadas en Wall Street, y nos vemos en el próximo vídeo.